y por la presencia también de José Hernández. Bueno, ya sabéis la habitual del tema del Café del Carnicero, que es un lugar de encuentro donde compartimos muchas veces inquietudes, dudas y al mismo tiempo también las resolvemos en la medida de lo posible. Este Café del Carnicero es un café que nos habéis pedido muchos y que de hecho también en Alicante y en Castellón creo que nos pidieron y al final Lourdes hizo la gestión para que también carniceros de Alicante y de Castellón se pudieran sumar a este café, porque aunque es una cosa que habitualmente hacemos desde el Gremio de Valencia, este tema de hoy afecta a los tres gremios, a Castellón, Valencia y Alicante, porque por primera vez se ha firmado a nivel autonómico. Y esto ha condicionado un poco la negociación del mismo convenio. Y como todos sabéis, José Hernández es el experto que el gremio tiene contratado para todo el tema laboral. Y aparte es la persona que ha llevado toda la negociación de principio a fin y ha acabado firmando el convenio autonómico. Así es que, para no enredarnos mucho más, os doy la bienvenida a todos y, por supuesto, damos paso a José Hernández, que es ahora mismo la persona que más sabe de nuestro convenio. Adelante, José. Bueno, buenas tardes lo primero a todos. Y a ver, comentaros en primer lugar el tema del convenio, sobre todo de cara a las asesorías y demás donde os llevan las nóminas. Nosotros hemos pasado una circular, más o menos, de qué temas tenían que tener en cuenta. El convenio se firmó ya y está pendiente de registrar. Se ha presentado ya en la Generalitat para que lo publiquen en el boletín, pero lo cierto es que va con bastante retraso, porque esto se presentó en el mes de febrero y vamos a terminar abril y todavía no está publicado. Aunque no esté publicado, sí se puede aplicar ya. Es decir, ahora mismo tiene la consideración de estatutario, pero se puede publicar. Y mi consejo es que se mande a las gestorías que os hacen las nóminas y que lo apliquen ya. ¿Por qué? Porque eso va a tener carácter retroactivo desde el mes de enero. Y hay una serie de aspectos que habría que tener en cuenta. Aquí lo que vamos a hacer es comentar los puntos quizá más relevantes que tiene este convenio con diferencia al otro. El otro convenio que había, el de carniceros de Valencia y Castellón, ese ya desaparece. Es un convenio que queda totalmente obsoleto. Y de hecho que se ha entregado ya para darle baja. ¿Qué diferencias hay o qué puntos habría que tener en cuenta en el nuevo convenio? Pues bueno, vamos a empezar por lo que es el ámbito de vigencia y la duración. Este convenio tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022. Si en esa fecha este convenio no se hubiese renegociado, seguiría manteniendo su vigencia, no moriría. Va a seguir la vigencia en los mismos términos que lo tiene. Eso tiene la ventaja de que, bueno, pues los puntos complicados que negociamos en su día a la hora de que fuera autonómico, no tenemos ya ese problema y muchas veces no tendríamos que ceder en muchas cosas de las que hemos tenido que ceder. Entonces, el convenio está hasta el 2022. Si el día 1 de enero del 23 no se ha renovado, seguirá vigente. Otro tema a tener en cuenta. Este convenio, en el artículo 6, tiene lo que llaman garantía ad personam. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cualquier trabajador que tuviese un salario mayor del que figura en este convenio, hay que mantenerlo. Es decir, este convenio sustituye al anterior, pero los salarios que había son derechos adquiridos. Es un convenio de mínimos. Si alguien tenía sueldos mayores, se deben de mantener. Y lo que sí, cuando hablamos de sueldos mayores, hablamos de la totalidad, no de salario base, que eso no hay que confundirlo. O sea, ese salario base puede ser mayor que el anterior que había, pero absorbe todos los complementos y demás que hubiese. O sea, cuando hablamos de garantía ad personam, hablamos del total de lo que cobra el trabajador por todos los conceptos. Más que nada porque ahora veremos de que estos conceptos van a ir desapareciendo, los que había antiguamente. Tema a tener también en cuenta el tipo de contrato, los contratos a tiempo parcial. Los contratos a tiempo parcial, sabéis que los trabajadores podían hacer una serie de horas complementarias.
Esas horas complementarias era el 30% de la jornada, salvo que el convenio pactase lo contrario. Aquí hemos pactado irnos al máximo posible. Es decir, pueden hacer hasta el 60% como horas complementarias, que es, insisto, lo máximo que se puede negociar. Eso tiene las ventajas de que, lógicamente, podemos contratar a un trabajador, imaginaros un contrato de 30 horas, y los meses que me hagan falta puede hacer hasta 40 horas semanales. Los meses que no, bajaría a 30. Lo que sí hay que tener en cuenta en este tipo de contratos a tiempo parcial, aunque el trabajador haga 40 horas porque hace horas complementarias, lo que hay que tener en cuenta es que él cotiza por 30 horas. Es decir, que su jornada, tenga el sueldo que tenga, es de 30 horas. Eso sí es importante. Otro tema sobre contratos son los contratos de formación y aprendizaje. Los contratos de formación, que lo hemos hablado algunas veces, tienen una ventaja y un inconveniente. Tienen la ventaja de que son contratos de que están bonificados, están exentos de seguridad social. Tienen el inconveniente de que el trabajador tiene que hacer una formación online. Pero en la medida que se pueda, es un contrato muy ventajoso porque no paga seguridad social. Este número de contratos que pueden hacer están limitados. Podemos hacer en empresas hasta 3 trabajadores, podemos tener 1, en empresas de 4 a 10, 2, de 11 a 25, 4, en fin, hay un escalado. Lógicamente, para evitar de que todo el mundo lo haga. O sea, que una empresa tenga solamente contratos de formación cuando se supone que alguien tiene que dar esa formación. Tema importante también, porque lo hemos ido a un tema de máximos, es el periodo de prueba. Es decir, el periodo de prueba que puede tener un trabajador, que es importante muchas veces cuando contratamos a alguien y vemos que al cabo del tiempo no funciona bien y no tener que ir a un despido. En nuestro convenio, el periodo de prueba es de 30 días si el contrato es de menos de un año. Y si el contrato es de más de un año, es de 45 días. Es decir, si hacemos un contrato de, pues eso, de 14, 15 meses, tenemos 45 días de periodos de prueba. Tenemos 6 meses para personal titulado, pero no es lo normal. No solemos contratar personal titulado. Ahora sí vamos a entrar en un tema bastante importante, que son las categorías profesionales. Vamos a ver, nosotros aquí, las categorías profesionales es una cosa que con la reforma del 2012 deberían de haberse desaparecido. De hecho, desaparecieron. Pero en todos los convenios, sí es verdad que cuando hablábamos de grupos, que era el grupo 1, 2, 3 y 4 que teníamos en el anterior convenio, decíamos, corresponde a las antiguas categorías de. Vale, pues eso en este convenio ha desaparecido. Eso de corresponde a las antiguas categorías. Ha desaparecido por varios motivos. El primero y principal, porque este convenio coge también Alicante. Alicante en su día no tenía convenio de carnicerías y estaban aplicando un convenio de supermercados. Entonces había montones de categorías. Entonces aquí ahora ya el convenio nuevo nos va a hablar de la del grupo A, B, C y D. Por resumir, y porque es lo que más tenemos, la mayoría no, todos los que son dependientes y dependientas de tiendas, de carnicería, son grupo B. Es una de las cosas que deberíais de comunicar a la asesoría que os haga las nóminas. Grupo B. Si tenéis algún tipo de encargado, algún tipo de oficial ya mayor y demás, sería el grupo C. Y luego ya tenemos el grupo D, que son para, digamos, ya jefes, incluso directivos y demás, porque es el máximo, o el grupo A, que son aprendices. Pues bien, con estos grupos que hemos hablado, el de una dependiente, vamos a fijarnos en el caso que es la mayoría, tendría un sueldo anual de 13.420 euros al año. Esos 13.420 euros es en 15 pagas. Es decir, dividiríamos entre 15 meses y podemos prorratear las pagas o no. Y eso sí es importante. Ese salario absorbe todos los complementos que tuviese el trabajador.
incluso el de antigüedad. Es decir, si teníais una nómina donde un trabajador estaba cobrando, pues había un plus de compensación en algunos casos, y antigüedad, ese salario lo absorbe. Tiene la garantía que si con todo eso tenía un salario mayor, lo mantendremos, pero esto lo absorbe todo. Por lo tanto, esos son unos puntos que se negoció bastante bien porque nos deja un margen en aquellos casos, si alguien quiere pagar más y demás, puede, sin ningún problema, pero tenemos unos salarios que, después de las subidas tan grandes que hemos tenido con las dos subidas del salario mínimo, nos hemos quedado en una cantidad pues bastante ajustada. Pensar que esta cantidad de 13.420 es el salario mínimo interprofesional con un incremento del 0,9, que era lo que querían subir este año y demás. O sea que estamos poco más o menos que pagando salario mínimo y ahora a partir de ahí ya cada uno, en función de la persona, puede subir o bajar estas cantidades. Insisto, había sobre todo en la gente que tenía mucha antigüedad, había antes un complemento asistencial consolidado. Este complemento desaparece y está absorbido dentro del salario. Acción social de la empresa. Bueno, nosotros teníamos y seguimos manteniendo, recordaríais porque lo tenían casi todos los convenios, de que había que tener un seguro de accidentes, en caso de accidentes no laborales, de 20.000 euros por trabajador. Ese seguro se mantiene. Se quería subir y demás, de momento no se ha subido y ese le mantenemos. ¿Qué ocurre en caso de incapacidad? Pues en caso de que una persona caiga de baja por enfermedad, como sabéis, a partir bueno, los 4 primeros días, lo que es la seguridad social no los paga. A partir del cuarto hasta el 19 paga un 60 y del 19 en adelante paga un 75. Nosotros aquí, a partir del cuarto día, tendríamos que completar eso a un 85%. Es decir, si un trabajador cae enfermo y está más de 4 días, sí tiene un complemento a partir del cuarto día, es decir, los 3 primeros no los cobra, pero a partir del cuarto sí tiene un complemento. Y esto es cada vez que sea una baja distinta. Es decir, un trabajador cae de baja, le dan el alta, le vuelven a dar la baja, vuelve a perder otros 3 días. En cuanto a la jornada de trabajo, y esto es una cosa que siempre, bueno, pues yo creo que todos nos saltamos un poquito y demás. A ver, ya hemos dicho que en los contratos a tiempo parcial pueden hacer horas complementarias, hasta un máximo de 40 horas, que eso traducido al año son 1.792 horas. Los trabajadores no deben de hacer más horas, con la ley en la mano. Y hay que tener en cuenta que las horas extras, por ley, están prohibidas. O sea, solamente se pueden hacer horas extras cuando es una causa de fuerza mayor. Y fuerza mayor, la inspección de trabajo, es poco más o menos que se esté quemando el negocio y que echen una hora extra para pagarlo con cubos de agua. Si no, de verdad que no admiten casi nada. Ahora bien, lo que sí tenemos es una bolsa pactada de 50 horas. ¿Esta bolsa para qué es? Esta bolsa es para que en el caso de que vienen determinadas temporadas, bien por fiestas locales o bien, por ejemplo, un caso muy típico, las Navidades y demás, donde a mí me hace falta que la gente trabaje un poco más, hay una bolsa de 50 horas al año que las puedo utilizar para ello. Estas horas se deben de compensar en la medida de lo posible, es decir, no pagarlas, sino compensarlas. Y tenemos hasta el día 31 de marzo del año siguiente siempre para compensarlas. Es muy importante que nunca pongáis en una nómina el concepto horas extras ni nada por el estilo. Si se dan, si se están haciendo y demás, pondremos otros conceptos. Nunca hora extra. Tenemos 50 horas de bolsa, pero insisto, hay que devolverlas, no pagarlas. Otra cosa que se ha negociado es el trabajo en festivos. El trabajo en festivos, cuando hay una fiesta y se decide abrir, ya sabéis que hay veces, pues yo que sé, que porque abre Mercadona, etcétera, etcétera, nosotros decidimos abrir.
y surge siempre la misma duda. ¿Puedo obligar a los trabajadores que vengan a trabajar? ¿Sí o no? Pues bueno, se les puede obligar. Es decir, al menos al 50% de la plantilla se le puede obligar. Eso tiene que ser rotativo. Es decir, no puedes obligar siempre al mismo. Primero se piden voluntarios y si no hay voluntarios, se coge y hasta el 50% les puedo obligar a venir a trabajar. Cuando haya otra fiesta, será el que no vino la vez anterior y demás. Y lo que sí es que esas horas que trabajen las cobran un 50% más. Es decir, y volviendo al caso de una dependienta, para que nos hagamos idea, el precio hora de una dependienta es de 7,50, si la trabaja en festivo sería de 11,61. Y dicho eso, ya lo que tenemos son los famosos permisos retribuidos. Aquella vez que, pues eso, el trabajador que tiene que hacer una mudanza, que se casa, etcétera, etcétera. Aquí hemos negociado en base a los mínimos que marca la ley. Es decir, tenemos 15 días en caso de matrimonio, por el nacimiento de un hijo, fallecimiento, accidente y demás de un familiar, tenemos 2 días, 4 días si está, o sea, si hay que justificar un desplazamiento, y eso ya es muy relativo. Es decir, cuando hablamos del desplazamiento, si decimos, bueno, pues está en Valencia, tiene que ir a Madrid, está claro que son 4 días. Está en Valencia capital, tiene que ir a Requena, le corresponden 2 o le corresponden 4. Pues eso la verdad es que hay mucha discrepancia sobre eso. A veces se hablaba de kilometraje, si se estaba más de 60 kilómetros. Hay sentencias que dicen que no, que eso va a depender de las circunstancias, si tengo transporte fácil o no. Es decir, no es lo mismo, pues yo qué sé, ir a Requena, se me ocurre que tengo un AVE que me lleva en media hora, que a lo mejor ir a un pueblo que aún esté más cerca, no tengo transporte público y puedo tardar 3 o 4 horas. Luego tenemos un día por traslado de domicilio habitual, por mudanza. Casos que se nos han dado aquí que me dicen, hombre, es que el señor ese se ha mudado de piso ya 3 veces en lo que va de año. ¿Tengo obligación de dárselo? Pues hombre, hay sentencias a favor y en contra. Tendríamos que ver cada uno de los casos. El famoso permiso de lactancia, que es una de las cosas que hay bastante novedad ahora y es nuevo, pues son 33, o sea, son 23 días adicionales lo que tenemos. Sobre todo, una cosa que preguntan muchas veces, ¿qué pasa cuando un trabajador me pide permiso para ir a renovar el carnet de identidad, que le han dado fecha, porque tiene un examen o algo por el estilo? Vale, en estos casos tenemos obligación de dejarle ir a ese trámite que tiene que hacer. Pero no tenemos que pagarlo. Ojo. Es decir, un trabajador tiene un examen, me lo justifica, tengo obligación de dejarle ir al examen. El día o las horas que esté se las descuento. Pasaría incluso, ojo, en el caso de que fuera a un juicio. Imaginaros, porque además tuvimos un caso y demás, donde le llaman de juzgado popular. Tiene que ir. ¿Y quién lo paga? Lo pagará el Estado. Nosotros lo descontamos. Ellos, como juzgado popular, tienen derecho a cobrar una indemnización por ese motivo. Entonces, insisto, en esto no tenemos, o sea, tenemos la obligación, pero no podemos tener y no tenemos el coste. Y para mí son los puntos más importantes. Yo ahora os diría que me tenéis a vuestra disposición para cualquier consulta ya que queráis plantear sobre el convenio. No puedo ser, o sea, no me creo que nadie tenga alguna. No puedo ser tan bueno. Alguien tiene que... Si queréis, o bien conectaros al micrófono, por favor, o bien escribirnos por el chat. José. José. Sí. ¿Me oyes? Sí, sí. Vale. Yo tenía una duda. Has dicho lo de las horas complementarias. Cuando es una jornada a tiempo parcial, a 30 horas, hasta el 60% de horas complementarias. Sí, a ver, la ley estipula que es un máximo de un 30%
salvo que en convenio se regule lo contrario. Y aquí una de las cosas que se apretó fue regular e irnos al máximo ya que podíamos llegar, que era un 60%. Pero eso quiere decir que en un mes pueden hacer un mes de 130 horas de una chica de 30, un mes tiene que hacer 130 horas, podría ampliar hasta 78 horas más al mes. No, cuidado. Y con el límite legal, o sea, todo esto siempre es con los límites legales. ¿El límite legal cuál es? Primero, la jornada máxima semanal es de 40 horas semanales, de ahí no me puedo pasar. Es decir, que un contrato de 30 horas, aunque pudiera, o sea, me dices un 60%, 18 más. No. Claro, En este caso, 10 más. Si es un contrato de 20 horas, ahí sí puedo aplicar un 60. Pero los límites siempre es jornada máxima 40 horas semanales. Sí puedo ampliarlas, estas 40 horas, con esa bolsa de 50 al año que hemos dicho. Jornada máxima 9 horas diarias. Y tiempo de descanso en 3 jornadas 12 horas. O sea, son los límites ya por ley, con independencia de los cálculos que hagáis. Entonces, un trabajador a 30 horas nunca va a hacer un 60% de la jornada, pero uno de 20 sí. Uno de 20 sí, pero no tendría el tope de 50 horas anuales. Tendría el tope de 40 horas semanales. Semanales, ese sí, pero el anual no, ¿vale? Eso es lo que... Vale, y estas horas has dicho que no cotizaban, que no le cotizan al trabajador. No. Cuidado, sí le cotizan. Lo que pasa es que la jornada se entiende como tal. Es decir, vamos a ver un caso muy típico, ¿vale? Como bien sabéis, por ejemplo, una persona cuando está en desempleo, el máximo que se cobra en desempleo, dependiendo y tiene hijos o una persona soltera, y para hacerlo muy fácil son 1.000 euros. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona que está con una jornada de 30 horas, que es un 75%, el desempleo máximo serían 750 euros. ¿Le perjudica en los casos nuestros a los dependientes y demás? Pues no. ¿No por qué? Porque vamos a irnos a una persona a jornada completa. Vamos a suponer que cobra un salario de 1.200. Como los primeros meses, los 6 primeros meses, cobra el 70% de esa base reguladora, cobra el 70% de 1.200. ¿De acuerdo? Cobrarían 700, 840 euros. Si nos vamos a un contrato de 30 horas, donde ha cobrado 1.200 euros porque me ha hecho complementarias, el desempleo máximo serían 750. ¿Qué ocurre? Que tú le aplicas el 60% a esos 1.200, el 70%, perdón, y sí cobraría el máximo de desempleo. Ahora, la jornada que ha hecho es de 30 horas. Es decir, a la hora de calcular los días que ha trabajado, etcétera, ha trabajado menos días. Está a 30 horas, pues de 3 días que trabaje, sí, pero la base es lo a que... 2 de 40. Claro, la base es lo que cotiza. Claro, la base es para calcular el porcentaje, pero el número de días que cotiza, o la jornada que cotiza, es 30 horas. 30. Aunque haya hecho 40 con las complementarias. Las complementarias me sube la base, pero no me sube el tiempo que está cotizando. Vale. Otra duda era el tema de los permisos. He visto que el de ingreso hospitalario está claro, pero cuando dice enfermedad grave, ¿a qué se pueden acoger aquí los trabajadores? O sea, ¿quién tiene el criterio ese de enfermedad grave? Vale. ¿Qué es grave para mí? ¿Qué es grave para él? ¿Quién dice lo que es grave? Bien, vamos a ver una cosa. Casi todo este tipo de cosas, porque es lo que he dicho, es decir, nosotros hemos cogido los permisos en lo mínimo que marca la ley y demás. Entonces, la ley que te habla de grave. Todo esto nos tenemos que ir siempre a lo que son sentencias y demás. ¿Qué se está considerando una enfermedad grave? Cuando ha requerido una hospitalización. Ahí ya, aunque no tiene por qué estar en la UBI, pero sí lo consideran ya como una enfermedad que es grave. ¿Qué no consideran una enfermedad grave? Pues lógicamente si tú vas al médico, no es que estoy constipado, pues oiga, no, es que mire usted, mi familiar está enfermo. ¿Qué le pasa? No, que está constipado, le han mandado a casa que se tome 2 aspirinas y un vaso de coñac, como hacían antes. Pues oiga, no es una enfermedad grave, no le corresponde.
Sí, los extremos están claros. Problemas son las enfermedades del medio. Esas del medio que no han ido, que no están ingresadas, porque si hay un ingreso está claro también. Si hay un ingreso y te mandan a casa, como ha habido un ingreso, ya tienes un 2 días. Problemas son esas enfermedades que no han tenido un ingreso y que te lo pueden pedir. Es que Sí, mi madre está muy mal y está muy, no sé ponerte un ejemplo, pero no lo sé. a ver, ahora por ejemplo con el caso del COVID. Perdón, José, es que Antonio Chofe está diciendo que, por ejemplo, hoy en día hay operaciones de día. ¿Eso se considera hospitalización? Lo digo porque también lo puedas enlazar. A ver, normalmente sí, el médico, vamos, y además, insisto, todo esto está regulado por sentencias. En el caso de una hospitalización, o sea, una operación de estas, hospital de día, te operan por la mañana y por la tarde te mandan a casa. Y te dicen que tienes que guardar reposo, las sentencias que hay te dicen que hay que darle los 2 días para mantener a esta persona. A partir de ahí, pues como siempre digo, habría que ver caso a caso. Es decir, no hay, desgraciadamente, una cosa, lo que tú dices, quién entiende que es grave, quién entiende que no. Claro. Habría que ver caso a caso. Y ahí, ¿Qué como nos ha siempre digo yo, pasado? pues tiene que Una entrar un poquito... operación de Juanete y es que mi madre la Claro. operan y no te dicen el por qué. Te viene un justificante. Mi madre ha estado en una operación y punto. Después te enteras que le han quitado el Juanete. Y, hombre, ves a acompañarla, pero no me pidas 2 días. Es que... Es lo que te digo, es decir, ahí ya interviene la lógica. Y la lógica, ¿qué es lo que está diciendo? Y es lo que hacen en la mayoría de las sentencias. No en todas, porque siempre hay excepciones, ¿no? Pero es simplemente si realmente hace falta. Es decir, hace falta cuidado de esa persona a la que han intervenido o no. Es decir, si esa persona, pues realmente dices, oiga, le han operado y se podía mover sin más. Pues yo qué sé, una operación de cataratas. Pues oiga, mire usted, se podía levantar, podía ir al baño, no tenía asistencia. Pues puede que no, que no tengas problemas. Un desprendimiento de retina, pues oiga, mire usted, tenía que estar 15 días tumbado boca abajo y no se podía mover, pues necesita asistencia. Pero insisto, pensar que todo esto va por sentencias y que hay sentencias tan sumamente incongruentes con que sobre un mismo caso, además hay varias, no hay una, hay 3, 4, lo que pasa es que como nadie las recurre, pues no llegan al Supremo, que es una cirugía estética. Concretamente, cuando se ha hablado de, pues eso, de aumento de pechos o algo por el estilo. Hay sentencias a favor y sentencias en contra. Las hay que dicen que eso lo considera una cuestión estética, que no era necesario y demás, y que en consecuencia que no procede. Y las hay que dicen que no, que realmente esa persona se operó porque tenía realmente un problema psicológico, de complejo o algo por el estilo, y que sí le corresponde. ¿A qué nos agarramos? Insisto, depende del caso, habría que, en esos casos tan extremos hay que ver uno a uno. Pero insisto, estamos hablando del acompañante. Que estamos hablando del acompañante, no del que se opera. Del acompañante y del que se opera, de los dos. Sí, pero el permiso es para... No, el que se opera es el médico. Si le da la baja, le da la baja, y si no se la da, no se la da. Claro. Aquí estamos hablando ahora del permiso. El permiso si a un familiar mío es decir, lo operan de algo estético. Sí, o sea, pues porque es lo que te digo. A mi pareja le operen de algo estético, yo me pido 2 días. Vale. ¿Yo qué es lo que haría? Es decir, yo si es mi trabajador y demás, bueno, pues con independencia de lo que yo quiera hacer con él, de decir, oye, pues le voy a dar los 2 días, no se lo voy a dar y tal, pero hay un tema que está muy claro. Lo que tenéis que ver es que, insisto, de todo esto no es una cosa matemática. Hay muchas sentencias a favor, sentencias en contra y demás, y yo, según el caso, francamente, mi opinión es la de siempre. Oiga, si usted le dice que no, todo lo peor que puede ocurrir es que esta persona le demande y que el juez le diga, oiga, esos 2 días se los tiene que dar y como no se los has dado, se los pagas. Eso es lo peor que te puedes enfrentar. Entonces, yo siempre digo lo mismo, ir a un tema del trabajador. No lo apliquéis como una matemática porque no existe, no es un tema cerrado. Oye, ese trabajador es un tío una chica que siempre que le he dicho que está por la empresa, que tal, que cual, quiere 2 días, pues oye, pues si tú lo consideras buen criterio, se los das.
no se los quiero dar, porque es una persona que es un jeta, que cuando le dices que se quede tal cual, pues no se lo des. ¿Y si me demandan? ¿Qué puede ocurrir? ¿Tengo que pagarle? ¿Tengo que pedir una indemnización? ¿Tengo que...? No, simplemente considero de que no y ya está. Y si dentro de un año sale el juicio y me lo gana, pues se los doy. Claro, no debemos de complicarlo de verdad en más, ¿eh? Porque, insisto, no es una ciencia exacta. No hay un José, cuadro médico que diga cuáles sí, cuáles no. Sí. Paco, que parece que vas a hacer una pregunta. sí, a ver, yo quiero hacer una observación que está pasando, no sé si le habrá pasado ya a alguien y que, bueno, tengo noticias de que está pasando. Estamos hablando de operaciones. ¿Y si te viene un empleado y te dice que le operan a la mascota? ¿Hay que dar permiso o no? O sea, son casos que ya se están dando. Pues sí, y son casuísticas que además también están juzgadas y demás. Yo te diría que en el 85% de las sentencias que yo conozco te dicen que no, pero tengo un 15% donde han dicho que sí. A ver, la ley es muy clara, ¿m? Y cuando habla, es decir, y además, bueno, la ley y el convenio, que además ya te digo que en el caso del convenio nuestro hemos dicho, y si lo lees textualmente, en el caso de eso, dice, se establece un permiso de 2 días hábiles por el nacimiento de hijo o fallecimiento, accidente o enfermedad grave, intervención quirúrgica u hospitalización de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. Es decir, una mascota no tiene ningún grado ni afinidad y, por supuesto, consanguíneo menos todavía. Entonces, yo te diría, en la mayoría de los casos no se le da permiso. Vale, vale. Yo es Ahora que bien, como sé que está donde, pasando, por eso he hecho claro, la observación. donde sí podemos entrar, y en eso sí es posible, es que ahora te venga el empleado y que te diga, oye, pues mira, el perro lo tengo malo y le vamos a operar, y tengo que ir a que operen al perro. Ahí sí tiene muchas posibilidades el empleado de tener derecho a ir a llevar al perro al veterinario, a que le opere porque le ha dado esa fecha, y es lo que hemos dicho antes. Tiene derecho, no le puedo sancionar por faltar al trabajo, pero no le pago el día. Vale. Esa, mi pregunta, por no ser más concreto, no he dicho el perro, he dicho la mascota, pero por ahí iba, porque sé que está pasando y quién está pidiendo. Sí, pues ya te digo, Esa era oye, mi pregunta. claro, o sea, voy a llevar el perro al veterinario, pues lo llevas por la tarde o cuando no estés trabajando. No, es que me lo operan mañana a las 10 porque es la fecha que una operación ya no es. Vale, pues puede, podemos Pues discutir y tendría muchas posibilidades de ganarlo, de que tengo que darle permiso para que acuda, pero no lo cobra. Insisto, salvo excepciones de sentencias muy raras que hay, tanto la ley como el convenio está hablando de familiares en grado de parentesco, afinidad y consanguíneos. Consanguíneos descartados y afinidad, una mascota no es un familiar. Me ha quedado claro, José. ¿Más preguntas por ahí? No hay muchas. Mirad, mientras os surge alguna pregunta, es bueno que sepáis, porque leeréis el convenio y veréis que las categorías profesionales pues van con letras, no van con números, con el año pasado, tienen su equivalencia. Y este año no se han puesto, porque lo veréis en la descripción, no hay puestos de trabajo bien definidos como descarnador o dependienta o maestro elaborador o embutidor. Todo esto, estos oficios no están bien definidos. Y no están bien definidos por lo que ha explicado José, porque es una pregunta que a lo mejor podéis hacer. No están bien definidos porque, claro, había que absorber características de los convenios previos firmados de Alicante. Entonces, ahora mismo sí que tenéis que ceñiros un poco a lo que pone bien en el convenio. Y es que la categoría profesional va de acuerdo a la responsabilidad de cada uno, de cada puesto de trabajo. Con lo cual vosotros, cada uno en nuestro negocio, sabemos exactamente quién es más responsable, a quién le pedimos más y a quién le pedimos menos. Y en función un poco de la valía y de la responsabilidad de cada trabajador, pues lo colocáis en una categoría o en otra. Aunque la verdad es que estar en el grupo B
una dependienta, que es una profesional, es bastante justo. Por otra parte, los sueldos, tal como José dice, se han pactado muy bien pactados y hay que tener en cuenta que esto es un mínimo a partir del cual, si una persona tiene 3 dependientes y hay una que es especialmente buena y las otras 2 son pues, personas más o menos normales con menos nivel de implicación, pues es a juicio del empresario el que una dependienta cobre un poco más que otra. Eso ya es cuestión de responsabilidad de cada uno. Aquí partimos de unos sueldos mínimos. Sí quiero hacer una aclaración sobre eso que acaba de decir José, que efectivamente es así, pero mucho cuidado cuando nosotros tengamos, sobre todo porque ahora mismo con el tema de la igualdad y demás está muy encima, ¿no? Cuando tengamos 3 personas, imaginemos 3 dependientes, ¿sí? O vamos a imaginar 2 dependientes y un dependiente, ¿sí? Mucho cuidado si ese plus que voy a dar, que lo quiero dar porque me trabaja mejor o porque está más a disposición de la empresa, mucho cuidado si es al dependiente. Podemos tener problemas. Y también mucho cuidado si se lo damos a uno solo, el concepto que ponemos. Es decir, porque me lo pueden considerar un acto de discriminación. Entonces, yo en ese tipo de cosas siempre aconsejo, si tengo varios, es decir, si tengo 8 dependientes y veo que hay 3 que están cobrando un plus y demás, y no hay un motivo porque sean hombres, nada por el estilo, me preocupa poco. Pero si no es el caso, si tengo nada más que uno o algo por el estilo, intentar que ese plus que estamos dando sea un complemento personal. ¿Qué quiero decir con esto? Que sea por un motivo personal de la persona y no del puesto de trabajo. Pues imaginaros, a mí me viene ahora un cliente, me dice, oye, yo tengo 3 dependientes y a una de ellas le vamos a dar 100 euros todos los meses porque es la que mejor me trabaja. Pues probablemente le haría firmar a la dependienta un anexo al contrato, alegando cualquier cosa, que admite estar a disposición de la empresa los días festivos o ampliar su jornada en caso de necesidad para el cierre o que se va algo que mañana pueda justificar el por qué le doy un plus. O sea, un plus caprichoso en la misma categoría, ojo que puede ser complicado, porque me lo pueden considerar discriminación. Y como ese plus lo cobre un hombre, ahí la hemos liado. O sea que podemos hacerlo, pero insisto, ojo con esos pluses. Hay que definirlo muy bien, porque poner un concepto, pues esto a lo mejor que hagan la consulta y que pongan un concepto bien definido. Muy bien. José, yo tengo una pregunta también sobre el tema de horas complementarias, que bueno, como yo os había dicho, hasta el 60%, con el límite de 40 horas y demás. Cuando hablamos de cotizan, yo me voy a poner en el caso, por ejemplo, de un trabajador que lo tengamos contratado por 32 horas y lo tengamos contratado por 32 horas, pero solamente haya trabajado 32 horas el primer mes. A partir de ese primer mes nos haya hecho falta las 40 horas y hayamos tenido que meterle 8 horas complementarias cada uno de los meses. Cuando ha pasado año y medio, este trabajador, yo entiendo que si hubiera un despido, la indemnización sería por la totalidad, por las 40 horas, y hemos cotizado por él por 40 horas, porque hemos cotizado las 32 más esas horas complementarias que hay ahí. ¿Esto no debería, no cotizamos por esas horas o sí? No, vamos a ver si somos capaces de aclarar, porque es un tema, a ver, donde hay 3 puntos a tener en cuenta, ¿vale? Primer tema que vamos a ver. Tengo un trabajador, 32 horas semanales, pero todas las semanas me está haciendo, imaginaros, 40 horas. Si yo me tiro un año en ese plan, es decir, si durante un año yo estoy con que ese trabajador está haciendo 40 horas a la semana, consolida el 50%. Es decir, después de un año haciendo 40, el 50% de horas de más que está haciendo, que son 10, las consolida. Eso quiere decir que a partir de un año, en vez de ser un trabajador
de 30 horas a la semana sería de 35. Ese es el primer tema. Se consolida el 50% de las horas complementarias que se hacen si te tiras un año haciéndolas. Y siempre y cuando estés haciendo más de un 10%. Es decir, si yo tengo un trabajador a 30 horas y me está haciendo un 8%, o sea, me está haciendo 2 horas más a la semana, no consolida nada. Pero a partir de que haga un 10% de más y se tire un año en ese plan, consolida el 50%. Segundo tema, un trabajador a 30 horas, aunque esté haciendo 40 porque me esté haciendo complementarias, su jornada es de 30 horas y cotiza por 30 horas. Luego, no está cotizando por 40, está cotizando por 30. Está cotizando más. Igual que un trabajador de 40 horas puede tener un sueldo de 5.000 euros y cotice por 5.000. Bueno, por lo máximo que marque la ley. Es decir, el salario, hay siempre salario mínimo, pero no hay máximo. Tú puedes pagar a un trabajador lo que quieras. Estás pagando a un trabajador de 30 horas, como está haciendo 40, le estás pagando mucho. Bien. Pero le estás pagando por 30 horas. Y tercer caso, ¿qué ocurre en un despido? En un despido, con independencia de o sea, el despido no se calcula por la jornada que tiene, sino por el salario que cobra. Luego, si un trabajador de 30 horas está cobrando 1.500 euros porque está haciendo horas complementarias, el despido será sobre 1.500 euros. No sobre el salario base ni el salario de convenio, sobre lo que cobra. ¿Y qué es lo que pasa? Claro. ¿Y qué es lo que pasa ahora cuando tengo un despido y tengo un trabajador que me ha hecho un mes sí, otro no, otro a lo mejor, horas complementarias? ¿Cómo calculo el despido? Pues bueno, eso ya es una cuestión de, volvemos a ver siempre, vamos a sentencias. Se busca siempre una cosa coherente. Yo personalmente, cuando hago un despido, y siendo honesto, pues miro a ver de parte de quién es mi cliente. Mi cliente es la empresa, aplico lo que más me interesa. Si me interesa el último mes, aplico el último mes. Si me interesa la media del último año, aplico la media del último año. Y salvo que haya unas diferencias bestiales, pues tiro por ahí. Si mi cliente es un trabajador, pues hago justamente lo mismo. O sea, aplico el criterio que más me interesa. Normalmente se calcula siempre sobre el último mes, el salario del último mes, salvo que haya diferencias grandes por algún motivo. Simplemente eso, imaginaros que este último mes pues era una prima, por el motivo que sea. Era una prima de 1.000 euros a todos los trabajadores y ahora a uno le despido. Dices, hombre, ¿cojo el salario del último mes? Pues hombre, pues no. Seguramente el trabajador lo defenderá, pero intentaré que lo pierda. No, cogeré la media del año, porque el último mes no es significativo sobre eso. Pero el despido se paga sobre lo que cobra, con independencia de la jornada. Está claro, José. ¿Y el subsidio luego del paro que tenga él o ella siempre va en función no de las horas, sino de la base cotizada? Que como es el 70%, hemos quedado durante... Eso es, pero es lo que hemos dicho con... Sí. Pero ahí sí tenemos en cuenta la jornada. Es decir... Ahí sí, quiero decir, entonces hay un trabajador que cobrará 1.000 euros, incluyendo las horas complementarias, una persona está cobrando 30 euros, 700 euros supongamos al mes, pero como hace horas complementarias se lleva 1.000 y está más así bastante tiempo. Cuando va a cobrar el paro, ¿qué cobraría? ¿En base a los 1.000 euros de la jornada completa, que es lo que cobra? ¿O cobraría 700 porque su contrato es de 30 horas y de ahí le quitarían el 30%? Porque lo máximo que pagan es el 70%. Vamos a ver, es lo que digo, o sea, un trabajador cobra de desempleo, cobra primero un 70% y luego el 50% de la base reguladora, y eso es en función de lo que gana. ¿Vale? Ahora bien, para cobrar el desempleo hay unos máximos. Y esos máximos es en función de la jornada. El máximo, que creo que eran 1.108, vamos a ponerlo en 1.000 euros por hacerlo fácil. Si el máximo para un contrato de 40 horas son 1.000 euros,
para uno de 30 horas, aunque tenga complementarias, serían de 750, y para uno de 20 horas serían 500, aunque tenga complementaria. ¿Qué es lo que ocurre? Como la cotización, estamos hablando de que pagan el 70 y el 50, como la cotización se queda muy por debajo de ese máximo a cobrar, en un trabajador normal, en un dependiente, ¿qué es lo que pasa? Que cuando es un trabajador con horas complementarias es más fácil que sí llegue. ¿Me explico? Es decir, vamos a lo de antes, vamos a ir a un caso, un trabajador de 40 horas que cobran 1.000 euros al mes. El 50% de la base reguladora son 500. Pues un trabajador de 40 horas cobraría 500, porque está por debajo del máximo de desempleo. ¿Qué pasa en el trabajador de 30 horas más complementarias, que también está cobrando 1.000? Pues pasa lo mismo. El 50% son 1.000, son 500. Como esos 500 están por debajo de 750, no le perjudica. Claro. ¿Dónde perjudica eso de las 30 horas? Cuando ya hablamos salarios por encima de los 2.000 euros y demás, que ahí ya sí, al aplicar los máximos, me puede perjudicar. Pero en los salarios que estamos hablando, que son 1.000, 1.200, 1.300 euros, el hecho de las complementarias no le está perjudicando. Pero no le está perjudicando por los máximos que tenemos. Y porque con los sueldos que tienen siempre se quedan por debajo de ese máximo. Ahora, insisto, tú tienes un trabajador que cobra 2.000 euros jornada completa. Si le metes a 30 horas, sí le has perjudicado a la hora de cobrar el desempleo. Está claro. José, en relación con el tema de la apertura de domingos, bueno, de los días aperturables, porque vienen campañas y demás, ahí has comentado antes de que los trabajadores podían podías obligar al 50% a que estuviesen esas fechas. ¿Puedes volverlo a repetir, por favor? Me lo están pidiendo. Sí, mira. Bueno, aquí lo que decimos, eso es el artículo 36 del convenio, trabajo en festivos. Decimos que las partes firmantes del convenio sustentan el principio de mantener la inactividad mercantil laboral en domingos y festivos. No obstante, cuando por la autoridad competente se ha declarado hábil comercial un día festivo o domingo y la empresa decida la actividad, si el personal profesional de la plantilla no asegurará su presencia voluntaria al menos en el 50%, es decir, primero vamos a preguntar, señores, ¿quién quiere trabajar el domingo? Si yo no tengo cubierto el 50% de la plantilla, puedo establecer un turno rotativo para fijar ese 50%. Yo tengo 10 trabajadores. Señores, quiero voluntarios. Quiero 5 voluntarios, la mitad. Se presentan 2. Yo puedo establecer para los 3 que me faltan turnos rotativos. Y son de obligado cumplimiento. Lo que sí, que tienen que ser rotativos. Es decir, esos 3 que han venido este domingo, el próximo ya no tienen que venir y vendrán los 3 que no han venido. Y a la hora de abonar esas horas en domingo, como si fuesen horas extraordinarias, aunque no sean horas extraordinarias. Un 50% más, es decir, es lo que he dicho antes, el salario hora de un dependiente de grupo B es de 7,49 euros, habría que pagarlo a 11,61. Y este convenio nos exige, igual que el anterior, me están diciendo, por el tema del seguro de convenio. Estamos obligados a ello. Y ahora también, también se incluirá Alicante. Se puso de moda hace ya muchos años y no hay quien lo quite. Y entonces ahora también no se tendrá que... Estamos hablando de un gasto que es mínimo, ¿eh? Sí, sí, ya lo sé. Son 10,50 lo que nosotros, por ejemplo, tenemos ahora. Pero lo que te quiero decir es que ahora, por ejemplo, ahora ya Alicante se tiene que añadir o tiene que hacerse su propio convenio. Bueno, a ver... su propio seguro, pero perdón. el tema... Claro, el tema del seguro... verás, indemnización así como la muerte de accidente. A ver, en el tema del seguro, en su día,
nosotros sí pusimos, o sí había, nosotros pusimos, no, es una de las cosas que yo me encontré que yo quería quitar, la obligación o la responsabilidad del gremio. ¿Por qué? Porque a mí que hubiese una obligación de que si se hiciera en el gremio y demás, me podría traer problemas el día de mañana por responsabilidades. Es decir, imaginar una empresa. Vamos a ver, aquí hay que pensar algo. Este convenio es de aplicación a las carnicerías y demás, pertenezcan o no al gremio. Es decir, yo puedo tener una carnicería, yo puedo no estar en el gremio, pues porque no quiero, ¿de acuerdo? ¿Y ahora qué ocurre? Yo no contrato este seguro. Y yo ahora tengo un trabajador, desgraciadamente, que fallece. Y ahora yo soy el abogado de ese señor y digo, no, señores, mire usted, el convenio que ustedes dicen, dice que el gremio tenía que, oiga, es que no es afiliado. Bueno, ya, pero a mí me da igual. Ustedes han firmado y el gremio no se ha opuesto. Entonces, si no se ha opuesto, aquí yo tengo un convenio que al fin y al cabo es un contrato que tiene usted que cumplir. Por eso es por lo que en este se ha quitado. Es decir, hay obligación de suscribir un seguro de 20.000 euros, se puede hacer a través del gremio o se puede hacer de forma individual, cada uno que lo haga como quiera. Pero ya la responsabilidad es de la empresa y no del gremio. Sí, sí, gracias. Vale. Aquí no hay más preguntas. No sé si tú quieres hacer alguna consideración más o quieres recalcarnos José, algo más. yo quería, si puede ser otra pregunta. Las que quieras. Vale. No es del convenio, pero sí que es de la nueva normativa esta que ha salido. Si procede, me contestas y si no, pues otro día o cuando tú quieras. Es sobre el registro retributivo. Vale. A ver, Si os parece que bueno, lo efectivamente ha comentemos, si no, salido un no sé. Real Decreto por el... Sí, ¿no? Por el tema de la igualdad y demás, donde hay que llevar un registro de las remuneraciones que hacen las empresas. Esto que entró en vigor en abril, el día 12 y demás, aunque las primeras que se van a registrar van a ser en mayo, porque es el primer mes que se va a pagar, ¿no? En teoría, el registro es muy simple, es simplemente hay que detallar por categoría los sueldos que se pagan, hombres y mujeres. De todo esto, bueno, pues lo normal, que además es quien lo tiene más fácil, es que las empresas que hacen las nóminas van a hacer ese registro. Muy sencillo, porque si yo hago la nómina de una empresa ya sé la categoría, sé el salario, sé si son hombres o mujeres, y me puedo hacer una aplicación informática que me lo traspase todos los meses y no complicarme. El que no, pues lo puede llevar en una hoja de Excel o algo por el estilo. No obstante, el ministerio quedó que iba a sacar una aplicación para que también se pudiese registrar ahí. Esto al final es como todo. Es decir, a mí personalmente, pues no me gustaría llevarlo en la aplicación del ministerio. ¿Por qué? Porque les queda registrados a ellos. Y yo, como dicen por ahí, datos tengo que dar los justos que me obliguen. Yo llevo mi registro y ya está. Mientras que si lo hago en la aplicación del ministerio, bueno, pues quieras que no, el dato ahí queda. Lo vas a hacer por internet, ahí queda. Pero bueno, es un registro que hay que llevar. Pero no hay que presentar, lo tenemos que No. llevar. O sea, tú tienes que llevarlo. Tú tienes que tenerlo el registro, porque mañana te puede venir la inspección y te puede pedir el registro. Vale. ¿Quién lo puede pedir? Aparte de la inspección. ¿Qué trabajador tiene acceso, tiene derecho a ese registro? Ninguno. Es decir, vamos a ver una cosa. Nadie, vamos a ver, ninguno. Ahí ya he corrido yo demasiado. Por supuesto, la inspección de trabajo o un juez, si me lo Eso pidiese. está claro. Sí, la inspección está claro. Yo digo un trabajador que quiera saber qué el cobran los comité, compañeros. el comité de empresa. El comité de empresa te lo puede pedir. Vale. A un trabajador, no.
Un trabajador, si lo quiere, tendría que ir a pedirlo a través de la inspección de trabajo o algo por el estilo. Si tienes comité de empresa, lo pedirá a través del comité de empresa y demás. Pero que no hay que colgarlo públicamente en el tablón, ni es una cosa pública, ni nada. No. José, dos cosas, perdona. Es que Antonio Chofre me está pidiendo que le confirmemos que el seguro del convenio son 20.000 por trabajador y no entiende este registro que es, que si se lo puedes explicar un poco más. ¿El registro del que hemos hablado? Sí, el registro que estabais Antonio. hablando ahora, Coa. Es que Vale, no tiene sí. conectado. Vale, vamos a ver, Antonio. Esto es, hay una normativa que entraba en vigor en el día 12 de abril, en el cual, por el tema de igualdad, de evitar la discriminación entre hombres y mujeres, habréis oído mucho y lo seguís oyendo por televisión, que si las mujeres cobran menos que los hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues hay un decreto que nos obliga a llevar un registro. Un registro donde yo tengo que registrar cuánto cobran los hombres de mi empresa en cada categoría, cuánto cobran las mujeres de mi empresa en cada categoría y qué diferencias tengo. Por poner un ejemplo, vamos a irnos a una plantilla, pues por ejemplo, de 10 personas, donde yo tengo 9 dependientes y un encargado. Pues yo tendría dependientes, tendría hombre, pues tengo 4. ¿Cuánto cobran esos 4? ¿Cuál es la media del salario de esos 4 hombres? Mujeres, tengo 5. ¿Cuál es la media del salario de esas 5 mujeres? Y encargados 1. ¿Será hombre o mujer? ¿Y cuál es lo que cobra? ¿Para qué? Pues lo que quieren ver en teoría es ver si hay discriminación, ver si yo le pago lo mismo a los hombres que a las mujeres en la misma categoría, por un lado, y por otro lado, ver si estos puestos, que no es nuestro caso, en otras empresas sí, pero en la nuestra es más difícil, ver si estos puestos de más responsabilidad, un encargado, un jefe de sección, lo que sea, si tengo muchos más hombres que mujeres o viceversa o algo por el estilo. Pero es llevar un registro. Insisto, ese registro, ¿quién hace las nóminas? Si las hacéis vosotros, tenéis una aplicación o va a estar a punto de salir. Mi opinión, la aplicación yo entraría, vería el registro que da, haría una prueba, que puedo hacer una prueba, veo el registro que da y me lo paso a una hoja de Excel y ya está. Pero si lo queréis llevar a través de la página del ministerio, podéis llevarlo. Y eso hay que hacerlo todos los meses, cuando hacéis las nóminas. Y la otra pregunta era la cuantía del seguro del convenio, que si son 20.000 euros por trabajador. 20.000 euros por trabajador. Sí, gracias, me está diciendo. Para caso de accidente o de fallecimiento que no sea laboral. ¿Vale? Es decir, un accidente en el trabajo no lo cubre este seguro. De momento no hay más preguntas. No hay más preguntas. A ver, me está diciendo Antonio, si yendo a cazar, lo incluye. Sí. Sí, es decir, es todo lo que no sea un accidente laboral. Ha ido a cazar, ha ido a, pues yo qué sé, se ha ahogado en la playa. Ahora una cosa que desgraciadamente se ha dado, un fallecimiento por COVID. Cualquier tipo de accidente no laboral. Y también, ojo, porque eso, aunque no lo pone, pero está establecido así por ley, y no practicando deportes de riesgo. Aclara eso porque me acaba de decir que sí, practicando puenting. O sea que debe de haber algún caso así este año. Pues si practica puenting, no cobraría. Y si es haciendo submarinismo, pues tampoco. Y si es en una carrera de coches en circuito cerrado, tampoco. Alpinismo, todo lo que sean deportes de riesgo no entran. Pero no entran por la exclusión propia de los seguros. ¿La relación de deportes de riesgo dónde está? ¿Qué es deporte de riesgo? ¿Ir en moto?
Ir en un Pues, velero, en ¿sabes un lo que pasa? catamarán es Que deporte de riesgo. pues es posible que me lo llegasen a considerar. Es posible, yo no te digo que no, no lo sé, pero que eso al final lo que ocurre es muy sencillo. Nosotros contratamos la póliza y el seguro luego que se pelee. Ya. Sí, O sí. sea, no... lo que siempre digo, no es un tema nuestro, no entramos. Obligación que tenemos, contratar una póliza, y aquí tiene la póliza. Bueno, pues si no hay muchas más preguntas, si no hay ninguna cosa más que decir, pues casi Lourdes, ¿cómo lo ves? ¿Tienes alguna duda más por ahí o...? No, estaba revisando ahora las preguntas, pero no, ya no hay más, ¿eh? No sé si alguien quiere Pues hacer algún comentario más. nada más. No. Bueno, pues yo no tengo más que decir a todo el mundo, pues muchas gracias por la asistencia, que cualquier duda que tengáis en el día a día, siempre tenemos en el gremio a José a nuestra disposición. Y deciros, pues bueno, felicitar desde aquí a José por toda la negociación que ha tenido en la firma del convenio, porque no ha sido una cosa fácil, ha sido un proceso muy laborioso y de muchísimas reuniones, y al final pensamos en la Junta sobre todo que habíamos llegado a un buen acuerdo con los sindicatos y se había firmado un buen convenio. Así es que gracias a todos y ya sabéis, José está a disposición. Si alguien más o Lourdes, ¿quieres comentar o añadir alguna cosa? Yo por mi parte nada más y daros las gracias, por supuesto, y a José por toda la pesadez que te someto. Yo quería daros las gracias por haberme invitado, que es la primera vez que asisto y no estoy en el gremio. Soy un proveedor de envase y embalaje que conozco a José y me dio la opción de anunciarme primero en la revista y luego pues escuchar por si alguna vez os puedo ayudar en algo, y quería hacer una presentación de algunos de los productos que tenemos, que son sistemas para transporte de frío o de envase y embalaje de termosellado, que es lo que me está comprando José. Pues simplemente daros las gracias por dejarme estar aquí de escuchante. Muy bien. Gracias también igualmente, José, por estar aquí. Y luego nosotros comentamos también que en un futuro haremos seguramente un café del carnicero sobre el tema de envases, de embalajes, de normativa sanitaria, de nuevos materiales, de cuáles son las tendencias un poco, sobre todo en nuestro sector que es tan delicado con el tema del packaging, de envolver la carne, que aparte de que quede chulo, tiene que estar cubierto a nivel sanitario, y luego nosotros tenemos el hándicap siempre de la humedad, de los líquidos que se nos van, en fin. De todo esto seguramente haremos un café del carnicero también, y en ese momento, por supuesto, que te pediremos ayuda, José. Y la tendréis sin ninguna duda. También os digo que es interesante que me digáis más o menos los temas que más pueden ser interesantes para vosotros. La mayoría ya los has dicho tú y los tenía presentes, pero si hay alguna cosa más, pues por supuesto trataré de ayudaros en todo lo que pueda, de la mejor manera posible. Pues nada, si no hay nada más, gracias a todos y hasta la próxima. Muy bien. Gracias. Otra. Gracias. Hasta luego. Adiós. Luego.